Bienvenidos a Mesa Central por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio, T13 en vivo, todas nuestras plataformas. Esta canción con la que comenzábamos habla de que no hay una montaña tan alta, ni un valle tan ancho, ni un río tan profundo como para impedir que alguien llegue a ayudar a otra persona. Desafíos que son propios de un ministro de Hacienda como Mario Marcel, cuya una de sus canciones favoritas es precisamente esta, me lo acaba de decir. Es una especie de metáfora de su pega, ministro. Yo creo que metáfora de muchas cosas que a uno le tocan en la vida, ¿cierto? Es verdad. Así es. Y por supuesto también tiene que ver con los desafíos que a uno le tocan como ministro de Hacienda. Acabamos de completar 3 años de gobierno, 3 años que han sido bien desafiantes para la conducción económica y donde, probablemente podemos hacer ahora un balance. Lo vamos a hacer. No hay montaña suficientemente alta como para lograr un acuerdo de pensiones, por ejemplo. Oiga, por ejemplo. Pero antes de eso, supongo que está contento de no haber aparecido en los chats que se filtraron. No sé si estoy, porque... Yo por lo menos yo no lo vi a usted. Ya. Sí, por los chats. Yo digo, ¿hay algún chileno o chilena que no pelee a otros por el chat? Pero yo creo que aquí lo complejo es que hubo un fiscal que encargó una incautación muy urgente de un celular para su investigación. Tan urgente era que coincidía con el trabajo de parto de la propietaria, y lo primero que ocurre con ese celular es que se filtra un chat. Entonces es una situación complicada. ¿Es preocupante? Preocupante, encuentro yo. Ministro, antes de que entremos en otra materia, le quería preguntar porque esta semana, claro, el jueves de esta semana comienza la reunión del Banco Interamericano de Desarrollo acá en Santiago, que se hace como 20 años que no se hace en Chile, ¿no? Sí, la última fue en el 2001 y en esta oportunidad se va a hacer en Santiago del 27 al 30 de marzo, pero además vamos a tener 2 actividades, 2 seminarios importantes en Punta Arenas. Así que vamos a aprovechar para que sea una oportunidad para ver el país más allá de Santiago. Ya, y eso lo de Punta Arenas es esta semana que comienza, ¿no? Comienza el 20. El 20, claro. El 20 con un seminario sobre con autoridades regionales y locales de toda América Latina. Y después el lunes y martes un seminario de inversionistas, particularmente focalizado en inversiones en energías renovables, en reducción de emisión de carbono, también en Punta Arenas, y después ya nos pasamos a Santiago. Es buena oportunidad para mostrar proyectos de inversión, supongo, ¿no? Por supuesto. Justamente vamos a tener en Punta Arenas este seminario de inversionistas. Seguramente se va a hablar mucho de los proyectos de hidrógeno verde, ¿cierto?, que tenemos allá en esa región. Y luego en el resto de la reunión vienen no solamente las delegaciones de los distintos países de América Latina y miembros del BID, que son 45 países, sino que además vienen muchos bancos de inversión, clasificadoras de riesgo, analistas, empresas, vienen también organizaciones de la sociedad civil. Van a venir probablemente entre 3.000 y 4.000 personas a participar en este evento. Ministro, a propósito de inversión y del desarrollo de la economía, la Confederación de la Producción y el Comercio hizo una declaración esta semana después del ominoso crimen de Graneros, diciendo que Chile estaba perdiendo la batalla contra la delincuencia y que esto, en definitiva, estoy resumiendo, tenía costos en productividad y costos para la economía. ¿Qué le pareció esa declaración en principio? Bueno, la delincuencia por supuesto que tiene costos para la economía, porque significa que, por ejemplo, las empresas tienen que invertir más en seguridad, en sistemas de seguridad, tienen que pagar más seguros, tienen que a veces ajustar los horarios de trabajo, ¿cierto?, para resguardar la seguridad de sus trabajadores. Sin duda que tiene un costo y es natural, por lo tanto, que lo expresen los empresarios. Pero lo que uno tiene que tener claro es qué es lo que está pasando, cómo está reaccionando el Estado a esta situación. Y en esto yo creo que tenemos que tener claro que si uno mira simplemente las estadísticas, va a encontrar que tuvimos un periodo de 7 años en que todos los indicadores de delincuencia subieron de manera sistemática, mientras bajaban los recursos para seguridad y para administración de justicia. Y en los últimos 2 años, esas dos cosas han revertido las tendencias que traían. Ahora, revertir la tendencia no es suficiente para que desaparezca, ¿cierto?, el crimen, pero uno tiene que saber si va o no va en la dirección correcta. Y yo creo que esto es una batalla de largo plazo.
No es algo que se cambia de un día para otro. Y si le sigo, ¿la declaración de la CPC no toma en cuenta ese cambio de tendencia que usted afirma? No lo sé, yo por lo menos cuando he conversado con ellos, con los dirigentes empresariales, reconocen que hay un trabajo que se ha estado haciendo, reconocen todo el trabajo legislativo que también ha ocurrido, pero a veces, ¿cierto?, la ansiedad o la preocupación a partir de situaciones como este crimen tan terrible, a veces, claro, hace inevitablemente perder un poco de perspectiva. ¿Usted comparte la declaración del subsecretario del Interior que dijo que el empresariado estaba como mirando desde la galería este problema de la seguridad y no asumía sus propias responsabilidades? Bueno, el empresariado tiene, por supuesto, hay parte de responsabilidades que tiene para cooperar en el esfuerzo por combatir la delincuencia. Por ejemplo, yo creo que en este mismo programa, en una oportunidad anterior, hablamos sobre los resguardos que deberían tener las empresas respecto de sus trabajadores. Creo que fue a propósito del asalto a una farmacia, me parece. Claro, sí, claro. Y ahí hubo porque la Dirección mucha... del Trabajo estaba pidiéndole a la farmacia que tuviera unas determinadas... Entonces ahí hubo mucha reacción, pero yo creo que todos tenemos que empujar en la misma dirección en el ámbito que nos corresponde, por supuesto. Pero se entiende que la responsabilidad principal es del Estado, ¿no? Por supuesto que es del Estado. Y por supuesto que tenemos que tratar de ayudar a que esa responsabilidad se ejerza. Tenemos todavía proyectos de ley en el Congreso. En estos días deberían ya irse aprobando los proyectos de fortalecimiento de carabineros, de investigaciones del Ministerio Público. Y una cosa que está más cerca mío es el proyecto de inteligencia económica contra el crimen organizado, que completó 22 meses de discusión en el Senado, que ha estado 4 veces en tabla en la sala del Senado para votar, si todavía no se puede votar. Parece que el miércoles ya finalmente va a ocurrir, pero la verdad es que digamos, es preocupante que tome tanto tiempo un tema de inteligencia, que es esencial para poder combatir el crimen organizado, que es este fenómeno que ha surgido, que va más allá, de crímenes específicos, sino que ya tiene que ver con organizaciones que se conforman para delinquir y para obtener un rédito económico, que es lo que a través de ese proyecto se busca identificar y penalizar. ¿Y usted cree que se logra sacar o ya empieza el síndrome del pato cojo? O sea, si efectivamente tenemos esta motivación por combatir la delincuencia y particularmente el crimen organizado, obviamente tenemos que ser capaces de sacarlo. Y uno esperaría que ya despachado por el Senado, esperemos el miércoles porque está citado hasta total despacho, una vez aprobado por el Senado, la Cámara vaya más rápido que lo que ocurrió en el Senado, porque yo digo, si no, pucha, yo me imagino quienes pertenecen a estas organizaciones cómo se reirán de estas cosas. Claro, claro, la política profesional se demora 2 años en sacar el primer trámite de una ley, digamos. Sí, o sea, por supuesto en el camino se han mejorado algunas cosas, se han hecho indicaciones, se ha logrado más acuerdos, pero tenemos que acelerar un poquito el tranco. Y en materia de permiso, yo sé que usted me va a decir que está tramitándose el proyecto de permisología, pero ¿qué le parece la polémica de esta semana entre la Seremi Metropolitana de Medio Ambiente y un grupo de economistas y expertos de Horizontal, de ese centro de estudios, que dicen, en el fondo se alarman por la cantidad de exigencias que la Seremi de Medio Ambiente le pone al diseño y a la evaluación medioambiental del Hospital del Cáncer, un nuevo Hospital del Cáncer en un edificio que está prácticamente en ruinas en Independencia? Si no me equivoco, salió una carta de la Seremi, se publicó una carta en que señaló que lo que estaba en la lista de Horizontal eran simplemente sugerencias o recomendaciones, pero que no eran condiciones para avanzar en la ejecución de ese proyecto. ¿Lo deja tranquilo esa respuesta? Me deja tranquilo respecto de ese caso específico, pero por supuesto que tenemos muchas situaciones en las cuales surgen trabas a los proyectos de cosas que deberían ser capaces de resolverse en el propio proceso. Yo creo que tenemos un proceso de evaluación de impacto ambiental que es muy rígido en el sentido de las etapas que tiene, que se hace en cada caso y que dificulta el ir haciendo ajustes en el camino. Y la reforma que está
actualmente en discusión da mucho más espacio para eso. Y eso implica que hay, porque da la impresión, mire, veamos lo de la ley de inteligencia económica, toda la cosa de los permisos sectoriales, da la impresión de que como que está chanchado el sistema completo, como que todo nos cuesta mucho, como que todo se demora mucho. Da esa impresión, da la impresión de que se necesita como un remesón o una activación de energía, ¿no? Algo así. Sí, bueno, yo diría que ahora sobre todo que ya entramos en años de elecciones generales, creo que empiezan a cruzarse a veces otro tipo de cálculos. Pero yo digo, o sea, para quien quiera que uno busque o promueva para la presidencia, pucha, qué mejor sería para el país que pudiera partir, como se dice, tocar el suelo corriendo, en lugar de tener que ir a reactivar proyectos que se estancaron en su tramitación legislativa. O sea, ahora, usted menciona el de permisos sectoriales. Ese proyecto sí está bastante más avanzado. Hubo un acuerdo en el Congreso, ¿cierto?, entre el ministro Grau y la Comisión. Y justamente estos días vimos las indicaciones que hay que hacer para poder cumplir con ese acuerdo y poder sacar ese proyecto que ya está en segundo trámite constitucional. Así que ahí ya estamos bastante más cerca de su aprobación. ¿Pero es un problema de la legislación o efectivamente es un problema de actitud? Porque yo leí la carta de la Seremi Metropolitana de Medio Ambiente y ella dice, el principal argumento es que ella dice que estas recomendaciones no implican un retraso del proyecto. Y su línea de defensa es que el proyecto no está atrasado. La pregunta es otra, es ¿cuánto se deslegitima la propia autoridad ambiental cuando la gente percibe que la autoridad ambiental está preocupada de las arañitas y de los ratones, de un edificio en ruinas, versus lograr que salga un hospital del cáncer que podría ayudar a miles de enfermos que ven retrasadas sus atenciones? No hay una desproporción en la preocupación, aparentemente, ¿no? O sea, bueno, es que aquí lo estamos viendo a través de una ventana, que es la que puso el foco en el tema de la arañita de los ratones. Pero tenemos la visión completa de lo que se ha analizado, aprobado en el informe de impacto ambiental de ese proyecto. Creo que no lo tenemos, así que no, de hecho no ha terminado. Respecto a eso. Está en el proceso de evaluación ambiental recién, sí, digamos. Así es. O sea, habría que mirar el cuadro general, dice usted. Así es, exactamente. Ya, pero ¿no cree que haya una tendencia a sobre-representar a determinados intereses en la tramitación de esos proyectos? O sea, creo que muchas veces hay una cuestión como de criterio respecto de qué cosas se ponderan más que otras. No me refiero a este caso en particular, sino que a otros que hemos conocido. A mí en particular, una cosa que me preocupa es cuando tenemos proyectos de inversión que su objetivo es ambiental, reducir emisiones. ¿Ah? Por ejemplo, proyectos de línea de transmisión que permiten aprovechar mejor las energías renovables que se generan en el norte del país, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, creo que deberíamos tener capacidad para que proyectos que tienen ese propósito puedan avanzar más rápido. Creo que eso tuvieran una especie de sello verde, por decirlo así. Por ejemplo. Ministro, esta semana se postergó la promulgación de la reforma de pensiones. Eso significa que, entiendo que se va a hacer o se va a intentar hacer la próxima semana, ¿eso significa que se atrasa todo el cronograma porque ahora hay que dictar una serie de reglamentos, digamos? Sí, o sea, la secuencia es la promulgación, el envío a la Contraloría General de la República para la toma de razón, después se publica en el Diario Oficial y ahí ya entra en vigencia. Uh-huh. Esto no lo demora mayormente, tiene más que ver con una ceremonia, con un evento, ¿cierto?, para efectos de celebrar la promulgación. Ya. Pero el trámite legal continúa, digamos. El trámite legal va a seguir su camino. Ahora, una vez que esté aprobada la ley, o sea, esté publicada la ley, ahí comienza la implementación. Hay muchos reglamentos, muchas normas que dictar. Hay algunas cosas en las cuales ya la Superintendencia de Pensiones se ha adelantado porque ya puso algunas normas en consulta pública, ya puso 3 normas en consulta pública. Ya, eso pueden ir en paralelo, digamos. Sí. Se lo pregunto porque hay beneficios que empiezan a los 6 meses, ¿o no? Exactamente, y las primeras cotizaciones son a los 5 meses.
Ya, o sea, hay hartas cosas que dependen de la publicación en el Diario Oficial. Claro, o sea, de hecho, lo primero que entra a regir es el seguro de lagunas a través del seguro de cesantía. Eso entra a regir a los 30 días. Después, a los 5 meses, las primeras cotizaciones, a los 6 meses, el aumento de la PGU, a los 10 meses, los beneficios del seguro social. Ya, pero eso, usted dice, no se atrasa significativamente porque se postergó No incide mayormente la promulgación. Y como decía, nosotros ya desde que se aprobó la ley en el Congreso hemos estado trabajando en la implementación, ya hemos formado los equipos, tenemos toda una estructura de trabajo que está caminando. O sea, ¿es dable pensar que en marzo, por ejemplo, puede subir la PGU, que es el primer beneficio? No, o sea, la PGU, de acuerdo a la ley, el incremento de la PGU para los mayores de 82 años comienza a los 6 meses de la publicación en el Diario Oficial. Por eso, si se publica ahora en marzo. Claro, si se publica en marzo sería, creo que septiembre. En septiembre. ¿Pero es dable pensar eso? O sea, ¿es posible? Es posible, sí. Es que es una buena noticia para los mayores de 72 años. Sí, por supuesto. O sea, yo la verdad es que en estas semanas me he encontrado con mucha gente, muchos adultos mayores que están muy contentos por esto. Están la verdad, muy emocionados de que finalmente haya sido posible aprobar una reforma. Y hablábamos de 3 años del gobierno que se cumplieron este martes. ¿Es esto, lo de pensiones, lo más importante de su gestión? Sí, bueno, es una reforma por su envergadura, es muy importante. O sea, esta es una reforma que es más sustantiva y que tiene más alcance que la reforma del 2008 y que la creación de la PGU. Que tiene muchos componentes, porque ¿cierto? Tiene la parte PGU, el incremento PGU, tiene la creación del seguro social, los beneficios del seguro social y tiene todas las regulaciones sobre la industria, la licitación ¿cierto? Del 10% de afiliados, tiene regulaciones sobre inversiones, es una reforma muy amplia. Y por lo tanto, claro, o sea, va a ocupar, independientemente de qué es lo que venga en este año, un lugar bien central en lo que va a haber ocurrido en este periodo. La periodista María Jesús Coloma entrevista hoy día a Paulina Yasigi, la presidenta del gremio de las AFP, que no había hablado en todo este tiempo. Así es. Leyó la entrevista, ¿no? Porque tiene un tono como de que las AFP tienen que seguir colaborando y como todos, dice, tenemos que seguir resguardando la capitalización individual. ¿Qué le pareció el tono de la Sí, dirigente? me pareció claramente un tono diferente. Creo que marca un giro en lo que ha sido la relación de la AFP con la reforma y es un giro positivo porque las AFP van a seguir siendo parte del sistema. Hay muchas cosas de la implementación que van a pasar por las administradoras y por lo tanto es importante que colaboren en ese esfuerzo, ¿no? Ministro, yo recuerdo cuando también nosotros aquí hablamos tiempo atrás sobre el tema de la AFP, yo decía, sería bueno ya que dieran vuelta a la página después de todo ese periodo de campaña y crítica, etcétera. Y yo creo que literalmente se está dando vuelta a la página. Literalmente, porque está en la B2, sí. El Mercurio de hoy. Oiga, ministro, le preguntaba yo por el síndrome del pato cojo, por la reforma tributaria. Finalmente, ¿va a haber proyecto de reforma tributaria? Hemos seguido trabajando en ese proyecto, donde hay dos grandes temas. Uno es el impuesto a la renta, el régimen general de impuesto a la renta, con renta corporativa, disminución de la tasa de renta corporativa, compensada por una tasa a la primera distribución de dividendos, y otra parte que tiene una lógica, llamémosle un poco más distributiva, que es el nuevo régimen para las pymes, algunos beneficios para la clase media y algunas medidas de incentivo a la investigación y desarrollo y otras materias, todo eso financiado con un ajuste en la escala, en la parte más alta de la escala del impuesto global complementario, que es a los ingresos de las personas. Eso sería para los sueldos más altos, que ahora pagan hasta el 40% en el último tramo, pagarían un poco más. Esa sería la compensación. Sí, o sea, la forma exacta, porque como son tasas marginales, eso al momento de pagar impuestos se va sumando, ¿cierto?, lo que se aplica a cada tramo, pero eso es lo que se ha estado trabajando. Y ya para la próxima semana ya vamos a hacer la convocatoria de las últimas conversaciones antes de resolver y enviar él o los proyectos. ¿Y cuándo espera usted enviar esos proyectos?
más o menos? La semana subsiguiente, sí. Ah, o sea, antes de fin de mes. Sí. ¿Y eso alcanza la tramitación? O sea, depende, siempre depende de la voluntad del Parlamento. O sea, a ver, aquí el tema, ¿cierto?, es si estamos disponibles a una reforma que es pro crecimiento, pero que requiere, ¿cierto?, autofinanciarse, por así decirlo, o sea, ser neutra desde el punto de vista fiscal, que no va a aumentar la recaudación, o sea, no es un aumento de impuestos, pero tampoco va a bajar la recaudación fiscal, porque, es cierto, en materia fiscal tenemos desafíos importantes y no estamos en condiciones de estar sacrificando recaudación. Sí, pues no hay holgura, no hay plata, y además tenemos una guerra comercial en el mundo, en ciernes. ¿Cómo ve la situación para Chile, para la economía chilena? Mire, a ver, yo creo que yo venía escuchando una entrevista al exministro Larraín, que decía que los dos grandes actores son Estados Unidos y China. Eso, por supuesto que es cierto, además son las dos mayores economías del mundo y están, ¿cierto?, directamente en esta disputa comercial. Pero creo que lo que es novedoso ahora respecto del primer gobierno del presidente Trump es que se involucra a otros países y que se plantea aplicar aranceles con otras lógicas, como desarrollar ciertas industrias o como un castigo a cierto comportamiento. Fíjense, hablaba ahí del tema del tráfico de droga, otras cosas. Entonces eso plantea un escenario mucho más complejo, porque en términos de los conceptos que usan los economistas, esto no es un tema de riesgo cuando uno por lo menos le puede asignar probabilidad de las cosas, ¿ya?, sino que es un tema de incertidumbre. O sea, todos los días tenemos una nueva noticia sobre esta materia. Ahora, todo lo que es la parte comercial, uno tiene que tener claro que un arancel es un impuesto a la venta que lo pagan los consumidores, los que compran, sean empresas o consumidores en Estados Unidos. Que a través de eso se quiera generar un efecto de reducir el comercio con tal o cual país, o un castigo por tal o cual cosa, o desarrollar una industria. Son cosas que ocurren a plazos más largos, pero lo más inmediato es un impuesto a la venta y tiene un impacto en Estados Unidos. Entonces, eso lo que ha hecho es que también vayan surgiendo otras voces dentro de Estados Unidos en reacción a las medidas que se van anunciando. Se piden postergaciones, hemos visto la misma industria del cobre también en Estados Unidos ha hecho planteamientos. Entonces toda esa parte comercial va a seguir siendo bastante confusa durante un tiempo, pero todo eso tiene un efecto más de mediano plazo. Y nosotros no estamos directamente involucrados porque, primero, con Estados Unidos nosotros tenemos un déficit comercial y no un superávit. Segundo, nosotros tenemos una base productiva de inversionistas muy diversificada. No es como el caso de otros países que tienen mucha inversión. China, en el caso nuestro, no lo es. China es nuestro principal socio comercial, pero es el octavo como inversionista en Chile. Y por otro lado, estamos aguas arriba en la cadena de valor, o sea, producimos materias primas, productos agrícolas, etcétera. Y hoy día lo que uno ve es que la discusión está más centrada en industria manufacturera, en la economía digital. Ya, o sea, entonces, no estaríamos eso salvando. nos permite tomar cierta distancia de la parte comercial, pero es a través del canal financiero que las cosas nos llegan más rápido. Entonces hoy día ya tenemos tasas de interés de largo plazo más altas. También hemos tenido mucho movimiento del tipo de cambio. Entonces eso sí va teniendo un efecto más inmediato. Ahora se ha dado la paradoja de que en la medida que se ha mencionado al cobre en Estados Unidos, el precio del cobre ha subido. Sube de precio, está como casi en $5. Claro, y al subir el precio del cobre, el peso se ha apreciado o el dólar ha bajado en Chile, junto con una baja más general que ha tenido en las últimas semanas. O sea, el efecto inmediato ha sido más o menos positivo. Ahora, en un escenario, lo último, de estrechez fiscal como el que tenemos, ¿está preparado Chile si es que esto escala, si es que esto se convierte en una crisis económica internacional? ¿Chile está preparado sin las holguras que teníamos, qué sé yo, en el 2008, con las que contaba el primer gobierno de Bachelet, por ejemplo? Sí, bueno, nosotros creo que estamos mejor preparados que muchos países, particularmente en el tema comercial.
por el hecho de que nosotros tenemos una red de tratados de libre comercio con muchos países del mundo que representan más del 85% del producto mundial. Y esa red no es simplemente una cuestión de tratados, significa relaciones comerciales entre empresas chilenas que exportan y sus clientes en esos países. Entonces, esa relación business to business que se llama, es una fuente adicional de información, una fuente adicional que nos permite también ir redirigiendo nuestro comercio si es que eso es posible. Por supuesto, la capacidad para reestructurar el comercio no es ilimitada, pero creo que en ese sentido, particularmente en el plano comercial, estamos bastante mejor preparados que otros países. Ministro, pero siendo una economía abierta, cierto que esto nos va a afectar. El tema es en qué plazo y en qué parte de la economía. Hay que prepararse entonces. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muy bien, muchas gracias. Y suerte con toda la reunión del BID. Con nosotros aquí en Mesa Central y en el estudio con el director de Criteria, Cristian Valdivieso, también uno de nuestros columnistas, que vamos a estar en la mesa de análisis más rato, pero tenemos antes un estudio muy interesante sobre la diversidad en Chile. Sí. Bueno, buenos días. Buenos días, Cristian. Iván, antes que sea el mediodía. Así es, vamos a hablar un poquito de diversidad y después vamos a hablar un poquito más de política pura y dura. Este tema está muy bueno porque en Estados Unidos Donald Trump le puso prueba a todas las iniciativas, lo que conocemos las iniciativas DEI, o sea, las de diversidad, equidad e inclusión en las empresas. Otros la llaman iniciativas woke también, pero que son de alguna manera las denominaciones que ha tenido en el último tiempo esto, ¿te fijas? Sí. Donde en algún minuto han estado al alza ciertos juicios, ciertas percepciones respecto de la importancia de esta agenda, y otros minutos han estado a la baja. Y eso es lo que vamos a ver ahora, una comparación entre preguntas de estudios que hicimos hace 5 años más o menos y que volvimos a repetir ahora. Y vamos a ver. En la primera la valoración de la diversidad en Chile. Claro, lo primero es que preguntamos si en los últimos años, en los últimos 20 años, todos los aspectos que considera la diversidad en general, ¿tú piensas que Chile se ha vuelto más o menos diverso? Ya. Y lo que vemos es que en octubre del 2021 el 88% decía que Chile era más diverso y hoy día eso baja al 75%. Sigue siendo mayoritaria la percepción respecto de que Chile se ha vuelto un país más diverso, ya, efectivamente. Pero ahora, baja la percepción. Baja la percepción de diversidad. Ahora, cuando después preguntamos a quienes dicen que Chile es un país más diverso, si esto es algo positivo, más bien negativo, o ha tenido efectos positivos como negativos, vemos que en el 2021, ¿verdad?, el 41% de la población decía que la diversidad había tenido impactos más bien positivos en el país. Claro. Y solo un 8% decía que era más bien negativo y un 48% que decía efectos positivos y negativos. Y hoy día lo que vemos es que los aspectos positivos bajan de 41 a 26, quienes reconocen cosas positivas, y lo negativo sube mucho, de 8 a 23. Son significativos los Muy cambios. significativos. Sí. Es decir, hoy día la percepción en general, en promedio, si se quiere, de la sociedad es que la diversidad tiene tanto aspectos positivos como aspectos negativos. Ya no es principalmente aspectos positivos. Claro. Todo esto siempre está conectado con la agenda política, Iván, porque a veces la política responde a las subjetividades de la sociedad, a veces la sociedad también va respondiendo a los tipos de liderazgos que se van instalando en la política. Claro, y esto genera una especie de ecosistema donde las ideas políticas tienen un correlato, encuentran un lugar para sembrarse. Veamos la siguiente lámina de este estudio de criteria sobre la diversidad. A ver, las empresas frente a la diversidad. ¿Tú piensas que cuán de acuerdo estás con que las empresas debieran estar obligadas por ley a establecer paridad entre hombres? Estas son las iniciativas DEI. Establecer paridad entre hombres y mujeres, tener cuotas de identidad, incluir inmigrantes, incluir a mujeres en puestos directivos, asegurar que lesbianas, homosexuales, bisexuales o trans tengan espacios donde estas personas se sientan cómodas. Esas son las afirmaciones y ahí están los niveles de acuerdo. Exacto. Y lo que vemos es que en 4 años todos los niveles de acuerdo con lo que podríamos denominar esta agenda DEI, particularmente en las empresas, van a la baja. La paridad entre hombres y mujeres sigue siendo mayoritaria, pero baja 14 puntos en 4 años. Tener cuotas de identidades sexuales baja de 44 a 29, o sea, claramente hoy día es minoritaria esa percepción. Incluir migrantes estaba en 60% de los niveles de acuerdo hace 4 años y hoy día está en 33%. Eso es prácticamente la mitad. Muy grande la baja, ¿te fijas? Incluir mujeres en puestos de gerencia sigue siendo mayoritario, aun cuando baja 9 puntos de 83 a 72, y asegurar que lesbianas, homosexuales y bisexuales tengan espacios cómodos en las empresas baja también significativamente de 67 a 48%. Casi 20 puntos porcentuales. Exacto. ¿Hay alguna hipótesis de por qué pasa esto? Porque así están los tiempos. Así están los tiempos, así está la política, así está la sociedad. También tenemos la llegada y la irrupción de una agenda de
de partidos de derecha alternativa que son muy críticos a esta agenda, y al mismo tiempo esta agenda que fue muy empujada por partidos de izquierda, si se quiere, por la nueva izquierda, particularmente el gobierno, también hoy día son materia de crítica, y de alguna manera al criticar al mismo gobierno que enarboló estas causas, también estas causas pierden fuerza o pierden sentido en la sociedad. ¿O pierden legitimidad eventualmente? Van perdiendo cierta legitimidad. ¿Y esto es temporal o estas cosas fluctúan? Bueno, como vemos, fluctúan. Sí. Vamos a ver cómo se mueven. Pero lo interesante es que todo lo que tenemos acá prácticamente son puros juicios, no son hechos. ¿Te fijas? Todos son juicios. O sea, es bueno, es malo, es positivo, es negativo. Son puros juicios que tienen que ver con ciertos contextos de la sociedad y no necesariamente hechos. No es que yo diga, hay más, hay menos, ¿no? Sino que son juicios sobre la conveniencia de. Yo creo que es menos, que es más malo que. Claro. Y por eso es crear un ecosistema que tiene su correlato político. Veamos la siguiente lámina de este estudio de Criteria sobre diversidad. Actitudes relativas a la diversidad. ¿Cuán de acuerdo está con cada una de las siguientes frases? El lenguaje inclusivo degrada el idioma y no contribuye a reducir la discriminación. Exacto. Exactamente acá lo que tenemos es que el marzo del 2022, hace 3 años, el 38%, solo el 38% estaba de acuerdo con que el lenguaje inclusivo degradaba el idioma y no contribuye a reducir la discriminación. Hoy día hay un 48%, 10 puntos más de personas que dicen que el lenguaje degrada el idioma, el lenguaje inclusivo. Y de hecho, si uno mira toda la discusión en torno a cómo hablar hoy día, qué es lo que es políticamente correcto en términos discursivos, ha ido cambiando, mutando de manera importante. Significativamente. Sí. Afirmación, cada día es más difícil decir algo en público sin que te acusen de discriminación. Claro. Es buena la frase. 42% está. Era 35 y ahora es 42. Sube un poco. Sube un poco, sube, es decir, o sea, hay más acuerdo con que es difícil hablar cosas y sin que te acusen de discriminación. Y esta última, es muy importante que las personas LGBTI+ logren visibilidad pública para que la gente aprenda a convivir con ellas con naturalidad, y eso pierde. Pierde fuerza el nivel de acuerdo también. O sea, también pasa de 48 a 39. Ahora, de nuevo, atentando, afectando, por decirlo en términos genéricos, la legitimidad o la fuerza que tenía esta agenda DEI, si se quiere. Y eso tiene diversas complejidades. Ahora, es entretenido porque hace 4 años, cuando preguntamos estas cosas, gente, digamos, genéricamente derecha, decía, ¿por qué preguntan estas cosas que le dan identidad o entidad a estas situaciones? Claro. Bueno, porque le dan pie. Le dan pie, ¿te fijas? Bueno, porque es que uno recoge lo que van siendo las subjetividades sociales, porque en el mundo esta agenda empieza a tener fuerza. Muchas veces no se veía desde acá porque somos bien insulares. Y ahora otra gente te dice, bueno, ustedes están atentando contra la agenda. Porque están preguntando estas cosas. Claro. Es la inversa cuando esto va. Pero como tú bien dices, Iván, son subjetividades que se van moviendo conforme pasa el tiempo y los contextos. Vamos a ver la siguiente lámina de este estudio de Criteria. Diversidad y género. ¿Cuán de acuerdo está con cada una de estas afirmaciones? En Chile las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres. Quien nació hombre seguirá siendo hombre por más que asuma una identidad femenina, se cambie de nombre y vista como mujer. Y el feminismo es en realidad machismo al revés. Esas son las 3 frases que son súper controvertidas de suyo. Exacto. Y todas tienen una baja significativa en los niveles de acuerdo en general. Es decir, hay menos percepción de que las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres. O sea, hay menos acuerdo con eso. Te fijas, antes hay menos, que nació hombre seguirá siendo hombre, por más que asuma una identidad femenina y se cambie de nombre. Antes era un 53% en desacuerdo y ahora... Claro, antes había un 53% en desacuerdo. Claro. También con que era desacuerdo en que en Chile las mujeres tienen la misma oportunidad y baja el desacuerdo respecto de que los hombres se pueden de alguna manera cambiar de sexo y dejar de ser hombres. Claro. También que tiene que ver lo mismo. Y también baja el desacuerdo en que el feminismo en realidad es machismo al revés. Que antes había un 38% de personas que no estaban de acuerdo que el feminismo de alguna manera es una forma de machismo invertida. Hoy día hay solo un 24% y hay más acuerdo en que efectivamente pudiera ser un machismo, el feminismo un machismo invertido. Entonces, también vemos de nuevo que hay una tendencia a validar menos ciertas cosas o ciertas actitudes más bien típicas de la agenda DEI. Y esto tiene impacto no solo en la política, Iván, tiene impacto en las empresas, tiene impacto en la sociedad. Muchas empresas que habían asumido proactivamente la agenda de inclusión hoy día han ido retirándose. Lo hemos conversado en otra oportunidad. Han ido retirando prácticas que habían instalado. Esto empezó muy poquito después de la elección de Trump en Estados Unidos. Exactamente. Sí, en noviembre. Entonces, estas afirmaciones, esto es perfectamente coherente con lo que habíamos visto en las otras láminas, digamos. Absolutamente. O sea, esto está este tipo de pensamiento parece retroceder derechamente. Y es una agenda muy, si se quiere, identitaria. El acuerdo con temas de agenda identitaria. Esto es eminentemente identitario. O sea, cuando hablamos de política identitaria, esto es... Eminentemente, exactamente. Claro.
y de minorías sexuales. Nos queda una más, ¿no? Sí, por último está la lámina, creo, o no sé si está la de la inmigración, que bueno... Parece que estoy desconectado con el switch porque no me hablan. Diversidad y género. No, esta es diversidad e inmigración. Diversidad e inmigración, donde también vemos que el nivel de acuerdo, en este caso, con políticas inclusivas de los migrantes y de la migración baja de manera significativa. Ya, de nuevo, son afirmaciones que son controvertidas, son de suyo controvertidas. Exacto. Los inmigrantes le quitan el trabajo a los chilenos, exacto, los inmigrantes solo traen más problemas sociales a este país, los inmigrantes tienen más privilegios que los propios chilenos. Exactamente. Y en general aumentan los niveles de acuerdo. Claro, ellos, por ejemplo, que le quitan el trabajo pasa de 26 a 37, o sea, 11 puntos, que los inmigrantes solo traen más problemas al país de 40 a 54%, o sea, de manera significativa, y que los inmigrantes tienen más privilegios que los propios chilenos, pasa de 47 a un mayoritario número de 59% de las personas que creen eso. Y, coherente con las otras, aparentemente el tema migrante es más... provoca más reacción que los otros temas, incluso, ¿no? Que los temas de diversidad sexual, por incluso ejemplo. más. Y que los temas mucho más que las mujeres, por cierto, que el tema de las mujeres. Exactamente, incluso más se toma la agenda política con más fuerza y con niveles de acuerdo más transversales, si se quiere. Pero en lo grueso, lo que se puede denominar la agenda de diversidad, equidad e inclusión, hoy día no lo está pasando bien, en términos de la valoración, la aceptación y el empuje que la misma sociedad hace de esta agenda. Y las ideas políticas que están en contra de esa agenda, que están señalando, denunciando lo woke, por decirlo de alguna manera, entonces tienen un medio ambiente, un ecosistema un poco más favorable. Estoy pensando en nuestro invitado de más adelante, Johannes Kaiser, por ejemplo. Exactamente. Y en general en la agenda completa de las distintas candidaturas, lo que vamos a ver nosotros es que los temas identitarios, si se quiere, van a ser mucho menos relevantes de lo que fueron en la elección de hace 4 años atrás. Van a ser mucho menos relevantes. Claro. Exactamente. Claro, eso es importante. Ya, me parece que ahí estamos, ¿no? Sí, con todo, sí, estamos. Vamos a seguir con otra parte ahora. Porque lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer un corte, me parece. Es que estoy medio perdido porque me perdí de las instrucciones durante un buen rato. Hemos navegado en la incertidumbre, Iván. Eso es lo que se requiere hoy día. Capacidad de navegar en la incertidumbre. Capacidad de navegar en la incertidumbre. Como ministro Marcel en la guerra comercial, así estamos en este programa. Vamos a ir a la pausa. Y cuando regresemos, se nos suman Claudia Álamo y Max Colodro, junto a Cristian Valdivieso, analizan la política y la actualidad de todos estos últimos días aquí en Mesa Central. Tenemos Mesa Central por el 13, en simultáneo con Tele 13 Radio, con T13 en vivo, con todas nuestras plataformas. Y ya lo anunciamos, estamos con Cristian Valdivieso, director de Criteria. Vamos a mostrar escenarios presidenciales junto con Claudia Álamo y Max Colodro. Claudia, ¿qué tal? Bienvenida Buen día. a Mesa Central. Max Colodro. Iván, muy bien. ¿Primera vez que estamos en esta temporada? En esta temporada, ¿Temporada primera 2025? Vez. Excelente, bienvenidos a la temporada. Parece que yo vine antes, no me acuerdo. ¿Habéis venido? No, sí, yo creo que ¿No? Desde enero que no nos Desde enero que no nos vemos. Sí, yo creo. Escenarios presidenciales, Cristian Valdivieso. Veamos escenarios presidenciales. Veamos. Una encuesta reciente que se aplicó entre el 10 y el 12 de marzo de este año. Esto es, en mención espontánea, ¿quién te gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de Chile después de Gabriel Boric? Evelyn Matei, 25 puntos. De 26 hace 15 días atrás, que fue la primera medición de marzo, ahora hice una medición de medio término, 25%. Y en enero tenía 28. 28, sí, ha ido bajando este año. 3 puntitos en espontánea no es poco. Johannes Kaiser tiene 13. Pero, claro, si tiene 13, sube de 11 a 13. José Antonio Kast de 10 queda en 11. La presidenta Bachelet, que dijo que no iba, había tenido hace 15 días o algo menos 18% y ahora bajó la mitad a 9. Ya, o sea, se notó la baja, pero ahí sigue. Ahí sigue. Bueno, es decir, no todo el mundo ve este programa, parece, porque no todos se enteraron de que... O hay gente porfiada, también puede ser. Exactamente. Va a seguir dando vueltas. Bueno, y la ex ministra Tobá sube de 3%, que había estado pegada durante mucho tiempo, sube a 8%, 5 puntos, lo que estadísticamente es muy claramente significativo. ¿No? Y Tomás Bodanovich se queda con un 3%. No hay ninguno en esta vez con 2% y por eso que no hay más personas. Ya, esos son. Veamos los otros escenarios. Preguntaron primera vuelta. Por escenarios de primera vuelta, pero con lista cerrada. Esto no es mención espontánea. Esto es lista cerrada. Si la elección fuera, ¿por cuál de las siguientes candidaturas votarías este domingo? Evelyn Matei en este escenario, 28, Johannes Kaiser 19, Tomás Bodanovich 13, Carolina Toá 12, Marco Enrique Dominami 6 y Franco Parisi 3. Exactamente. No está José Antonio Kast. No, hicimos dos escenarios de primera vuelta en el supuesto de que probablemente vaya uno
un K, o Kaiser o Kast, que es algo que anda dando vuelta, y otras encuestas se han visto cuando van los dos. Y en este caso está Kaiser, y Evelyn Matei claramente está por sobre él con 9 puntos, en una elección que obviamente no está cerrada. Lo interesante acá es que la izquierda, porque no puedo decir que Meo o Marco Enrique sea oficialista, pero la izquierda suma más de 30. 25, claro. Más de 30, y por lo tanto, si la izquierda logra ordenarse en torno a una candidatura única, lo más probable es que gane, pueda pasar, o sea, que pase a segunda vuelta y quizás pase en primer lugar, por el tipo de la consolidación. Oye, en lista cerrada, Tomás Bodanovich, que parafraseando el podcast de Edo Caroe, podríamos decir Tomás no va a ir, igual saca 13 puntos. Sí. O sea, es relevante esto. La pregunta es cómo se suman esos 13 a la Exacto. candidatura de Carolina Toa. Ahora, yo, mira, viendo, bueno, lo conversamos más adelante, pero yo no descartaría que Tomás Bodanovich todavía pueda salir al ruedo. Ha dejado ahí Que el nivel de presión... al nivel de presión, etcétera. Pero Es lo podemos que verlo piensan más adelante. algunos que van, no se sabe si van a la Municipalidad de Maipú o al Templo Votivo de Maipú. Última lámina. Si la elección presidencial fuera este domingo, ¿por cuál de las siguientes candidaturas votaría? Y aquí el cambio es, en vez de Johannes Kaiser está José Antonio Kast. Exacto. Y ahí los números son 29 para Matei, 21 para José Antonio Kast, 13 Bodanovich, 12 Toa, 6 y 3. Los números que no son Matei y Kast siguen iguales, y entre Matei y Kast la diferencia se acorta en un punto respecto de Johannes Kaiser, pero sigue siendo mayoritaria Evelyn Matei, ¿no? Otra más. Tenemos otra más La preparada última. por criterio. Este es otro escenario. Estos son escenarios de segunda vuelta. Esto es segunda vuelta, sí. Todos los candidatos de derecha medidos, Matei, Kast y Kaiser, versus Carolina Toa. Lo que muestra es que Evelyn Matei le ganaría 45-24 a Carolina Toa, 21 puntos, una diferencia muy importante. José Antonio Kast también le gana con una diferencia importante, 12 puntos, se acorta bastante la brecha, pero sigue siendo importante. Y Johannes Kaiser con Carolina Toa, que digamos Carolina Toa todavía no se ha desplegado, todavía no es candidata, no va a una primaria, nada, ya entra en una tensión más competitiva, porque si bien tiene 5 puntos a favor de Johannes Kaiser, claramente la diferencia, la brecha es menor que la que tiene Matei, sin duda, y también que la que tiene José Antonio Kast. Respecto de Carolina Toa. O sea, es menos competitivo en este caso, menos en este escenario de segunda vuelta. Exactamente. Johannes Kaiser, que viene al siguiente bloque del programa. Claudia Álamo, ¿qué te parece? Antes de mirar estas láminas, creo que es importante entender que estamos en un momento de liquidez impresionante, que de aquí a que se inscriban las candidaturas a fines de abril puede pasar todo. Puede pasar que exista, por ejemplo, lo que decía Cristian, que de los dos candidatos, Kaiser y Kast, pueda quedar uno solo. Claro. Y en ese caso se va a mover claramente el escenario para Evelyn Matei. Para ella probablemente no es lo mismo hoy día competir con Kast que tener como al frente a Kaiser, que es como el fenómeno en alza en este minuto, bajo la mirada de todos los politólogos y analistas. Ahora, esto presenta una dificultad, porque como no van a ir a primaria, Kaiser y Kast se supone que no van a ir a primaria, la fecha de inscripción, o sea, el deadline que tienen es mucho más adelante que abril, digamos, Sí, sí. Es pasado junio. Pero ya acordaron una lista parlamentaria común. Eso sí. Y no Se lo vamos a sabemos, preguntar a Kaiser más y no tarde. sabemos si finalmente acercando, nadie lo va a anunciar ahora. Entonces No. sabemos que en política estas cosas pueden pasar 3 horas antes, una semana antes, 4 días antes. Uno de los dos, de acuerdo como ven, decía bajarse para reforzar. Hay que ver finalmente. Claro, pero ahí ya estamos en julio, agosto, digamos. Claro. Pero, O sea, queda rato para Queda para rato. eso. Entonces es importante que estamos recién como en las preliminares con algunos candidatos en la cancha y en que nos falta todavía ver qué pasa con el resto de la izquierda. El Frente Amplio no lo despejó en el día de ayer. El Partido Comunista lo va a despejar probablemente la próxima semana. Entonces creo que también todos estos datos se van a tener que ir moviendo mucho respecto de los candidatos que entren al ruedo. Y ahí otro tema que conversábamos recién, es impactante la cantidad de personas que creen que pueden ser candidatos presidenciales o para negociar una buena postura en una candidatura parlamentaria, o porque hay una autopercepción respecto de que están preparados para ser candidatos o candidatas presidenciales. Me llama mucho, ese dato me llama mucho porque hay una cantidad de candidaturas enormes. Toda gente admirable, con enorme espíritu de No, sacrificio. sí, probablemente, pero ¿Qué tantos. piensas, Max? A ver, en términos de los grandes números, me parece interesante que en los escenarios de primera vuelta los candidatos del oficialismo o de la centroizquierda e izquierda, como bien dice Cristian Valdivieso, suman en torno a 30-32 y los candidatos, pero es interesante que los candidatos de la oposición, de las oposiciones, incluyo en ese caso también a Parisi, que si bien no pertenece formalmente a la oposición más de derecha, es un candidato opositor, sí. suman sobre 50.
Entonces creo que ahí hay una diferencia importante. O sea, los candidatos de oposición hoy día están sumando más de 50, los candidatos del oficialismo o de la izquierda en su conjunto y de la centroizquierda están sumando 30. Creo que es una brecha... Claro, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. A pesar de muchos eso no ha cambiado. Eso se mantiene Ese es el dato estructural. Lo otro, efectivamente, Evelyn Matei en segunda vuelta tiene buenos escenarios, pero corre un riesgo. Si se da que tiene que competir con 2K, es decir, con Kaiser y Kast en primera vuelta, probablemente le van a quitar votos a Matei y va a llegar con una brecha menor a la segunda vuelta respecto del candidato del oficialismo. Entonces, ese es un escenario bien complejo. Si la brecha es menor de 10 puntos, perdón, es mayor de 10 puntos a favor del candidato del gobierno, frente a Evelyn Matei en una segunda vuelta, no es tan fácil una remontada muy... ¿Cómo fue el 2021 en el caso de Kast y Boric? Eran menos de 10 puntos, ¿no? Era menos de 10 puntos, pero fue la primera vez que quien salió segundo, claro, en este caso fue el presidente Boric, ganó la segunda vuelta. Pero era una diferencia menor en primera vuelta. Sí. Claro, era menor de 10 Entonces, puntos. Entonces, si Kast y Kaiser deciden ir juntos, Kaiser lo que ha dicho hasta ahora es que si él está segundo en las encuestas no se puede bajar. O sea, si Kast no logra pasarlo, de aquí a que se inscriban las primarias, él va a ir a la primera vuelta sí o sí. Kast ha dicho que va a ir a la primera vuelta sin ninguna duda. Entonces, si se da ese escenario, efectivamente, Evelyn Matei tiene un problema porque en ese escenario Evelyn Matei va a quedar segunda en la primera vuelta. Y podría quedar segunda. Y podría quedar segunda lejos. Sí. Bueno, lejos de la candidata oficialista o del candidato oficialista. ¿Cómo lo ves, Cristian? Sí, a ver, dicho de otra manera, lo que dice Max, con lo que estoy de acuerdo, si la oposición estuviera absolutamente unida e hiciera una primaria amplia, competitiva, de la cual saliera un candidato, la oposición podría ganar en primera vuelta. Eso es lo que está mostrando. Yo sinceramente, Cristian, creo que la oposición tiene ganada la elección en primera vuelta, salvo que compitan con 3. Se lo escuché eso a un alto dirigente de la derecha que las proyecciones. Pero ese me decía, Claudia, en una semana todo puede cambiar. O sea, sí, ojo, es que hay que hacer el punto porque probablemente hace mucho tiempo que no estábamos en un escenario tan impredecible. No, por ahí te publican un chat y cambió todo. Y de hecho lo dijo Cristian en un tuit esta semana. La oposición tiene ganada la elección si compite con una candidatura unitaria. Si no compite con una candidatura unitaria, tiene riesgo alto de perder en segunda vuelta. Esa es la paradoja. Y ahí es donde entra la disquisición respecto de la parlamentaria, porque efectivamente muchas de estas candidaturas saben que no tienen capacidad de ganar ni en primera ni en segunda vuelta, pero estando ahí o potencian una lista parlamentaria o su propia posibilidad también les ayuda a mejorar la capacidad de negociar. Exacto. Ahora yo pienso que estamos todavía muy en los prolegómenos de la elección presidencial, cosas se van a mover, pero sí es importante, creo yo, lo siguiente, y es que si el oficialismo hace una primaria grande, abierta y competitiva, tiene una buena probabilidad y posibilidad de pasar a segunda vuelta con un candidato potente. Pero eso es la lógica que saquen un solo candidato. Y uno dice, bueno, es probable, pero también es probable o es posible, a lo mejor con una menor probabilidad, que tengan un candidato descolgado, o por izquierda, además de Artés, o por centro izquierda. Y eso tampoco lo manejamos hoy día. Es decir, ¿qué va a pasar con un Daniel Jadue herido si es que el PC decide no llevarlo, por ejemplo? O decide que lo sacan de primaria. ¿O qué va a pasar con Jorge Char, que puede eventualmente levantar una candidatura? Sí. O el mismo Marco Enrique. ¿Dónde se descarta Marco Enrique? Si Marco Enrique no se descarta y sigue sacando 4%, o sea, eso también te va fragmentando la idea de un oficialismo completamente unido. Y segundo, que más allá de cuánto logren congregar en una sola candidatura al oficialismo, lo que es evidente es que van a intentar una primaria amplia, competitiva, masiva y con alta difusión. Y eso lleva, creo yo, a la necesidad de Chile Vamos de hacer una primaria. Evelyn Matei no está descollante en las encuestas, absolutamente alejada, como va a decir, yo ya la tengo hecha y por lo tanto, ¿para qué voy a ir a una primaria? Arriesgarme a que me peguen o arriesgarme a que otros salgan a votar por mis competidores para bajarme a mí. Creo que Chile Vamos va a tener que hacer una primaria, va a tener que copar la escena también y no entregarle o regalarle. Pero también tiene un riesgo, porque esa primaria, de Chile Vamos, con candidatos que no tienen la misma potencia que puede haber al frente, puede ser una primaria más bien, no quiero ocupar esta palabra, pero como pichiruchi. Es el desafío, armar una buena primaria. Y lo que reporteaba yo ayer, incluso con sectores del PC, están pensando que sea una primaria muy contundente para dar también una señal de fuerza, ¿no? En este gallito de fuerza que viene. Lo que pasa es que efectivamente tienen elenco. La centroizquierda tiene elenco para hacer una primaria
atractiva, digamos. Atractiva. Pero a mi juicio se prendió una luz de alerta, que yo no la tenía claro, pero este fin de semana con la entrevista a Ignacio Undurraga, presidente de la Democracia Cristiana, candidato presidencial de la democracia, perdón, Alberto Undurraga. Alberto Undurraga dice claramente que él no va a ir a una primaria de todo el oficialismo. Lo dice con mucha claridad. Sí. ¿Sabes por qué? Entonces, si la DC está en la posición de que no va a participar en una primaria, ellos quieren 2 primarias del oficialismo, 2 primarias de la centroizquierda, una aliada entre la DC y el socialismo democrático y otra del PC y el Frente Amplio, eso también empieza a cambiar el escenario. ¿Y eso Claro. por qué, Claudia? Según lo que reporté, Sí. es porque varias figuras importantes de la DC han transmitido a la centroizquierda que cada vez que ellos han ido en alianza con la centroizquierda pierden votos y hacen un registro, digamos, de lo que fueron la última década y han perdido 1 millón de votos. Entonces, la democracia cristiana siente que cada vez ha ido más disminuida, necesita reforzar discurso propio, pero muy probablemente asegurando un apoyo en segunda vuelta. Pero la democracia cristiana está en un franco proceso de deterioro, no cabe ninguna duda. Lo que pasa es que la alternativa para la democracia cristiana también es ir como fue con Carolina Goich, digamos, o como fue con Jasna Proboste. Exactamente. Ellos están Que no buscando fueron una muy primaria con el exitosos. PS y con el PPD. Sí. Esa es su apuesta. Ir a una primaria con el PS y el PPD, una, y la otra que sea Frente Amplio PC, y que converjan en segunda vuelta. Ahora, es increíble que no sabemos, no sé todavía, y probablemente para la ciudadanía esto va a ser lo relevante, con qué proyectos van a competir todos estos personajes, porque el país es uno solo y está bastante, yo creo que está medianamente claro cuáles son los grandes temas de la ciudadanía hoy día. Será seguridad, será economía, y seguridad en un espectro amplio, que no sea solamente seguridad ciudadana, sino que seguridad de la salud, de la educación. No hay tantos proyectos de sociedad probablemente, entonces No, pues. va a ser un festival de propuestas medio frivolón quizás también. Sí, oye, Entonces, pues vamos sí. a cambiar de tema, pero solo un dato, que lo conversábamos antes en comerciales. En el servicio electoral se están juntando firmas. Varias personas que quieren ser candidatos presidenciales están juntando firmas y hay, hasta el viernes en la mañana, no alcanzé a chequearlo ahora, pero hay 31 personas buscando firmas. Independientes. Independientes, porque necesitan las firmas para... Para ser candidato. Igual es impresionante. Muy. 31. Entre las cosas que hay que repensar es cómo se trabaja el financiamiento de las campañas con fondos públicos, ¿eh? Porque también lo que partió como un objetivo, comillas, noble para que el mundo privado, las empresas no financiaran la política, termina siendo o pudiendo ser un objetivo perverso, que es voy a una elección y con un 2 o un 1% incluso puedo recuperar harto Claro. dinero del Estado Sí, ahí hay en un devolución de problema. plata por voto. Yo sabía que un voto era 1.000 pesos, tú dices un voto va a 1.500 pesos por Sí, voto. más o menos, sí. Ahora, igual las rendiciones son más o menos exigentes, no es Sí. un negocio propiamente No. tal, pero algo pasa, digamos, que te facilita. Sí, Hay algún incentivo. Sí, digamos. pero no olvidemos que hay candidatos que han hecho campañas online. Exactamente. No sé verdad. qué tanto gasto hay Y ahí, que más allá de cómo se mal rinde no el les ha dinero. ido. 13% Mal no les ha me ido. recuerdo que sacó Franco Parisi en la elección anterior. Y tercer lugar. Y tercer lugar. Además, oye, hablemos de cosas que pueden pasar y que pueden cambiar el escenario. ¿Cambiará tanto el escenario la publicación de los chats de Carol Cariola e Iracy Hasler? Que ha sido el comidillo del fin de semana, digamos. El escenario presidencial yo lo creo. Yo creo que el PC está en una disyuntiva hoy día coyuntural entre tener que escoger a Jadwe reafirmar a Jadwe como candidato presidencial o a la ministra Janet Jara. Yo, por lo que he sabido, las señales que vienen desde el socialismo democrático, del PS sobre todo, han sido muy claras y muy categóricos que ellos no van a participar en una primaria. Consideran que no se puede participar en una primaria con un candidato presidencial que está procesado por la justicia y con detención domiciliaria, y por lo tanto eso inclinaría más bien la balanza a que la candidata del PC sea la ministra del Trabajo. A menos que el Partido Comunista quiera patear la mesa. Bueno, si toma la decisión de llevar a Jadwe, yo creo que se va a entender como que están pateando la mesa. Exacto. Claro, pero y también- para beneficio de Alberto Undurraga, que ahí sí que tendría su Sí, primaria. ahí Claro. se da ese escenario. Sí, pero también la declaración que hizo Carolina Toá de que no quisiera tener una primaria con Daniel Jadwe generó una molestia enorme en el Partido Sí, Comunista. es cierto. Y es cierto que el Partido Comunista no le gusta que entren en su casa ni que entren por la ventana. Entonces, eso genera una molestia. Hay sectores del Partido Socialista que también se molestaron porque queda la sensación de estar vetando a un candidato y que eso finalmente termina forzando una O sea, decisión. es que más que una sensación, era veto a un candidato. Eso, Derechamente. entonces había una molestia no solo en el PC, sino que en sectores del PS, que se comunicaron con gente del PC. Ahora, por Eh, otra parte, a Carolina Toá parece haberle dado rédito. Rédito. Porque Esa diferenciación. porque la posicionó, ¿no? De alguna manera. Bueno, le permite tener un discurso alternativo dentro de la izquierda. Ahora, yo efectivamente creo que el escenario de los chats, primero decir que los chats que se filtran de lado y lado donde sea y que no tienen nada que ver con los objetivos judiciales me parecen
muy peligroso en cualquier lugar, para quien sea y en cualquier lugar del país, en cualquier lugar del mundo, porque hoy día son ellos, después son los otros y después podemos ser cualquiera de nosotros. Sí. ¿Ah? Eso como contexto. Segundo, yo creo que independientemente de eso, lo que está mostrando el escenario es que hasta ahora venimos conversando de las fricciones dentro de la derecha, ¿ya? Y lo que empieza a aparecer ahora son las fricciones dentro del mundo de la izquierda, que se veía muy cohesionado, muy sólido, y eso puede también empezar a mover el escenario. Yo no sé, por ejemplo, qué tanta disposición real en términos actitudinal y conductual va a tener el mundo del Partido Comunista, no sé, por lo que decía Carol Cariola y otros, de ir a votar por Carolina Toá. Las elecciones también son por movilización, por invitación, por ganas de participar, así como se dice que tantas ganas podría tener alguien que hoy día está con Kaiser de votar en segunda vuelta por Matei, que se cuestiona hoy día también. Claro. Uno puede preguntarse hasta dónde va a haber un apoyo cerrado eventualmente a Carolina Toá si es que gana la primaria. Entonces, eso empieza a mover el tablero. Segundo, el Frente Amplio no se decanta. Si el Frente Amplio no se decanta o se termina decantando o por Carolina Toá o por Janet Jara, eventualmente el Partido Comunista, el escenario se abre. ¿Quién puede ganar esa primaria? Es un escenario abierto. Si finalmente decide, bueno, ¿saben qué? Tenemos que salir a competir y no con una candidatura testimonial y se la juegan con Tomás Bodanovich, lo presionan al punto que va, también es una primaria que está abierta. Por eso digo, todo cambia mucho. Y todo cambia mucho. Y no sería tan loco pensar eventualmente que una primaria pudiera terminar ganando la Janet Jara, con el apoyo del Frente Amplio y del Partido Comunista. Claudia. Varias cosas. Uno, aquí el mundo oficialista está jugando póker, porque el Frente Amplio ahora posterga su elección de candidato, no sabemos quién va a ser el candidato o candidata al Frente Amplio, no sabemos si está viendo en Janet Jara una posibilidad de alianza. Ojo, el Partido Comunista no es tan claro que esté todo el mundo cerrado en torno al nombre de Janet Jara. No, para nada, al contrario. Hay un sector grande que está apoyando a Jadwe todavía. Y que efectivamente, como decías tú, se sintió de alguna manera cuestionado. Y está reforzando su apoyo a Jadwe. Pero hay un tercer nombre que está dando vuelta en el Partido Comunista. ¿Nombre? Carmen Hertz. Es un nombre que está dando vuelta. No digo que es un nombre que va a ser, digo, es un nombre que ayer testeando está dando vuelta. Porque existen bases que la ven, que la respetan mucho, que consideran que ella tiene un discurso muy alineado. ¿Qué les pasa con Janet Jara? Saben que es competitiva, pero hay ahí una mirada de que esto podría ser finalmente, ¿no es cierto?, la candidata de Boric, la candidata de continuidad del gobierno, y el Partido Comunista también está en la línea de que tiene que reforzar identidad. Entonces, ojo con eso, no es que Janet Jara, que desde afuera a todos nos parece que es una súper candidata, cómo se lee desde adentro el Partido Comunista tiene su propia lectura. Claro, interesante, porque Carmen Hertz no es necesariamente del lote de Jadwe, lo ha apoyado, pero no es del lote de Jadwe, y por otra parte ha sido crítica a la reforma de pensiones, o sea, ha mantenido como el etos comunista bien. Sí, yo creo que... Y hay un antecedente que lo acabamos de ver en las láminas de escenarios de primera vuelta. Janet Jara no aparece. O sea, a pesar del buen resultado y de que se pensó que eventualmente la reforma previsional podía darle un impulso a su posicionamiento público, en las preguntas espontáneas no aparece. No está, o sea quiere decir que no llega ni al 2%. No llega al 2%, ahora, no llega pero al 2%. Si es nominada, nos va a pasar como con Carolina Toá, que no marcaba 3 y está subiendo una vez que los personajes. Ahora, solo una cosa que creo que va a ser importante tener en consideración como telón de fondo. La reforma previsional para el mundo de centro significó un gran momento de retomar o reeditar la política de los acuerdos. Pero esto ha significado una grieta profunda en el mundo de la derecha. Lo que separa y lo que finalmente dinamita cualquier acuerdo es la reforma previsional. Y también el mundo de la izquierda también es la reforma previsional lo que agrieta. Porque se cedió demasiado para Porque se cedió demasiado, porque en ambos casos se cree que se cedió demasiado. No son los chats de Cariola y Hasler, independiente, después podemos hablar del tema de la vida privada y todo. No son esos chats representativos de un cierto malestar de un partido relevante del gobierno como el Partido Comunista, con el presidente y con lo que estaba pasando en la moneda. Eso es evidente y eso es, a mi juicio, lo que explica por qué en la elección interna del PC al sector de Jadwe y del presidente del partido le fue mayoritariamente y marcadamente mejor que al sector más gobiernista, entre comillas. Hay una tensión que es una tensión que viene además hace mucho rato. No es una tensión de ahora, es una tensión de hace mucho tiempo esa. Ahora, es raro porque uno hubiera esperado que Cariola y Hasler hubieran estado más cercanas a Boric que más alejadas, digamos. Porque estamos hablando ya no del epíteto, sino de la cuestión política. Exacto. Pero me decían ayer dos figuras del Partido Comunista, porque estuve reporteando esto para saber un poco el clima, que estaban muy sorprendidos de esto, porque lo que nos ha pasado insistentemente en las reuniones del Comité Central es que las figuras de gobierno, léase Janet Jara,
Camila, Vallejo, Carol Cariola. No me dijeron mucho de Nicolás Cataldo, pero me dieron esos 3 nombres. Cuando van a estos comités central, siempre van muy pro gobierno. Y un poco como decirle, bueno, el partido tiene que realmente apoyar al gobierno, sea como sea. Entonces les llamó mucho la atención que existiera este cuestionamiento que está en algunos sectores de la base del PC, de que el gobierno no ha sido purista y que renunció a su agenda originaria. Pero les llamó la atención que alguien que se veía tan vinculada al gobierno como Carol Cariola, y generacionalmente también, más que ir así, claro, tuviera esta mirada tan cruda, porque era de una crudeza brutal. ¿Cristian? Sí, bueno, es bien evidente. Ahora, tengo la impresión de que aquí hay algo entre quienes están en el Parlamento y en funciones de alcaldes versus quienes están en el gobierno, que se traduce en términos gruesos en un abandono de la agenda original, ¿verdad? Una entrega del gobierno al mundo del socialismo democrático y una práctica, una cierta negación de la agenda original y un acomodo al poder. Y creo que eso es lo que de alguna manera se deja ver en los chats entre Cariola y Hasler, evidentemente. Y esa crítica es una crítica desde afuera que no se hace cargo de las dificultades que ha tenido el gobierno para poder empujar una agenda, que no era la agenda original, evidentemente. Pero claramente hay una frustración ahí y donde la expectativa era una agenda que, claro, mejorar el rumbo, enmendar el rumbo del gobierno por producto de la dificultad que había tenido en el plebiscito del 2022, pero que no se negara a la agenda original que tenían en algún momento. Pero era predecible que Daniel Jadwe tuviese esa mirada crítica de cómo el gobierno había girado respecto del presidente. O sea, Jadwe lo ha hecho insistentemente. Sí, po. Y muchos dicen, bueno, quedó picado con la elección, pero él la ha mantenido. Pero que Carol Cariola tuviese esa mirada tan crítica respecto de sus amigos. Bueno, pero hay una frase, más allá de los epítetos, ¿no? de los calificativos, hay una frase que es muy llamativa. Iracy Hasler dice, lo de los indultos está bien, pero debería haber sido al principio. Un mal momento. Porque estamos hablando del final del primer año cronológico del por eso gobierno, que ¿no? El día de los indultos. por eso que la posición de Daniel Jadwe no es tan débil como se cree. O sea, no, ganó las lo que estamos elecciones viendo internas. acá es que hay grupos importantes con poder, como Cariola, como Hasler, que probablemente están más cercanas a las posiciones de Daniel Jadwe que a las posiciones de quien ha estado en el gobierno. Y eso que no son cercanos a Jadwe. Claro, porque al final del día, ¿cómo Janet Jara o cómo el Partido Comunista va a salir a defender una reforma de pensiones que termina solidificando el sistema de capitalización individual? O sea, cuando José Piñera, el creador del sistema, dice que este sistema y esta reforma es maravillosa porque termina consolidando el sistema, es muy complejo para el Partido Comunista abrazar esta reforma para salir a hacer campaña política del brazo de Janet Jara. Entonces, además, ahí aparece la frustración también, creo yo, entre otras cosas, y eso que estos chats son anteriores a la reforma. Y te agrego además que el economista Manuel Riesco, del Partido Comunista, un investigador importante en temas previsionales, precisamente, le hizo pedazo la reforma previsional del gobierno y dijo que esto era un verdadero desastre y que más desastroso que solo todavía, las AFP, claro, y que era más desastroso todavía que el Partido Comunista la hubiese apoyado. Entonces, efectivamente, hay una tensión interna muy fuerte. Lo mencionó Cristian así, un poco a la pasada, pero aquí también hay lo que hemos visto como, y lo que muchos denuncian, un doble estándar, porque hay algunos que se solazaban de los chats en las conversaciones entre Luis Hermosilla y Manuel Guerra, y que ahora están haciendo gárgaras por la vía privada de Iracy Hasler y Carol Cariola, digamos. O sea, doble estándar hay, digamos. No, que Cristian tiene un punto, porque política, en el fondo lo que es evidente, y ahora el Ministerio Público tiene que hacer una investigación, es que el nivel de filtración del Ministerio Público está afectando su credibilidad. Si esto era tan urgente, creo que lo decía el ministro Marcelo, si era tan urgente tener el celular de Carol Cariola para avanzar en la investigación, ¿qué tienen que ver estos chats que son importantes, son sabrosos? Nos enteramos de esta fisura de una generación política, pero ¿es eso lo relevante? ¿Es por eso que se le quita el teléfono? ¿No es por una investigación que tiene que ver con tráfico de influencia? En el caso de Luis Hermosilla, bueno, también uno podría decir, bueno, es bueno porque se abrió un abanico de posibles delitos enormes. Pero y en el caso de Cecilia Morel también, pero ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio? Después del estallido social no tenían ninguna... Cuando se filtra ese WhatsApp de audio. Claro. De audio. Entonces, ¿cuál es el criterio? Un poco lo dice Matamala hoy día en su columna de La Tercera, pero es una pregunta abierta. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio de la Fiscalía? Porque esto está en un informe. Exacto. En un informe policial para una investigación. Esa es la pregunta que se hace Daniel Matamala, que parece súper pertinente. Ahora, también, ¿cuál es el criterio entonces? También fue un tema esta semana que el ministro de Justicia, militante del Partido Comunista, se lanzó durísimo contra el Ministerio Público.
tampoco corresponde. Y había, Ahora, el gobierno había un defendió malestar en el gobierno. La semana pasada Álvaro Yo Elizalde escuché- defendió la posición. Defendió la posición de que, de que los ministros podían opinar de esto. Yo hablé con algunas personas del gobierno que decían no correspondía. Es que- no es corresponde que cruzar en esa. rigor no hay que corresponde. saltar esa verja, porque después es muy difícil rebobinar. Hay una clara tensión acá entre los dos poderes del Estado. Eso es bastante evidente, porque Claro. se viene cuestionando hace mucho tiempo. No nos olvidemos que cuando se le aplica la cautelar de prisión preventiva a Luis Hermosilla, el presidente celebra la decisión judicial. Eso ya es un primer acto donde por qué los fallos de la justicia se acatan, no se celebran ni se critican. Bueno, de ahí en adelante hemos tenido una andanada de cuestionamientos al poder judicial, ¿verdad? Y a la fiscalía. Y la fiscalía a lo mejor responde a eso también filtrando cosas. O sea, esto es un tema más complejo de lo que pudiéramos imaginar, pero hay una Para tensión estar feliz evidente. en la fiscalía con esa suposición. Bueno, pero se sigue Es filtrando. que no es la primera Bueno, vez que se filtran. Sí. Ahora, Entonces, ojo que como- esto no lo tenía la fiscalía, no solo lo tenía la fiscalía. Sí, también digamos. estaba la PDI. Es un informe de la PDI y además estaba en poder de querellantes, digamos. Bueno, el informe famoso. Pero de que hay una tensión y donde los poderes no están tan claros. De hecho, ya creo que hay algunos parlamentarios que quieren presentar una acusación, no sé cuál sería el recurso jurídico para cuestionar al fiscal nacional. Entonces, claramente hay una tensión que no es buena y que termina afectando también en el fondo la legitimidad de las instituciones y agudizando la crisis de confianza en la que estamos. Ahora, ¿eran sabrosos los chatos? Muy, Es que ese es el problema, si la vida Muy privada sabroso. siempre es sabrosa. muy sabroso. La pregunta Pero es sí, ¿cuál es el límite, digamos? en el PC, como miraban estos chats, es lo que te decía, que había sorpresa como del tono, pero aunque dicen que hay una persecución política que sufre Carol Cariola, igual que Jadwe, que es lo que sí hace un poco de ruido todo el tema del posible tráfico de influencias con este empresario chino. O sea, si uno escarba un poquitito, hay una incomodidad, porque final de cuentas ese es el tema de fondo. Sí, pues. O sea, esa es la razón por la cual Cariola está siendo investigada. Exactamente. Y por lo que firmó una semana horrible. Finalmente. Sí, sin Sí. duda. De principio a fin. Ya, con Claudia hablamos, con Max Colodro, con Cristian Valdivieso. Les agradezco mucho que hayan compartido esta parte del domingo. Muchas gracias. Gracias a ti, Muchas que tengan un buen gracias. domingo. Muy buenos Gracias. días. Buen domingo a Con todos. nuestra mesa de análisis a esta hora aquí en Mesa Central por el 13, en simultáneo con Tele 13 Radio, T13 en simultáneo con Tele 13 Radio y T13 en vivo, además de todas nuestras plataformas y con nuestros auspiciadores. ¿Sabías que con Universal Assistance cualquier urgencia médica en tu viaje te cuesta cero? Además tienes telemedicina, seguro de retraso o cancelación de vuelos, extravío o pérdida de equipaje y mucho más. Así que aprovecha 50% de descuento y envíos gratis, y niños gratis, digo, en planes anuales pagando hasta en 12 cuotas sin interés en todos los bancos. Ahora ya lo sabes, cualquier urgencia médica en tu viaje te cuesta cero. Lo decíamos con el presidente provisorio del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, diputado de la República además. Johannes, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchísimas gracias por invitarme, un placer estar Está aquí. bien, presidente provisorio. Sí, porque todavía nos falta el proceso de elección interna que normalmente se tiene que producir una vez constituido el partido. Pero el partido ya se ha constituido legalmente y tienen firmas. ¿Cuántas regiones le faltan? Creo que nos estaba faltando Aysén en este momento y eso sería. Y Aysén es siempre complejo por el tema demográfico. Y todas las otras ya están. En todas las O otras. sea, un partido prácticamente nacional, digamos. Somos un partido nacional y tenemos el derecho de llevar candidatos a diputados y senadores en todas las regiones, menos en Aysén y candidato presidencial. Es que por eso es importante, porque pueden llevar lista parlamentaria completa, digamos. No, O sea, salvo Aysén. salvo Aysén, a menos que tengamos un pacto con otro partido que esté constituido en Aysén, entonces podríamos llevar también allá. Pero entiendo que van a tener un pacto. Bueno, eso es lo que se va a ver. Las La tercera conversaciones, dice que- la como tercera dicen, dice las que- conversaciones vienen antes de las negociaciones y las negociaciones antes del humo blanco. Hay un, ¿Y en qué hay etapa un- vamos? Conversando. En este momento estamos conversando. Dice la tercera que se juntó con Arturo Esquella a conversar de la lista parlamentaria. Eso es correcto, pero todavía no estamos negociando. Ah, todavía no No, llegan a las eso. negociaciones cuando usted se sienta calculadora en mano. Ah, y va ¿no? viendo nombre por Y nombre. va viendo, A eso se y refiere. va viendo o criterios generales. Pero Yo hay prefiero- ánimo de llegar a acuerdo, o sea, de empezar a negociar. ¿no? Lo que sucede es que todos nosotros entendemos que existe también no solamente un tema de ánimo, es un tema de, por supuesto, conveniencia electoral. Si nosotros no vamos juntos, entonces se produce el fenómeno de que cada uno de los partidos individualmente saca menos parlamentarios. parlamentarios. Y con eso no le estamos haciendo un favor tampoco a nuestra base militante y a la gente que quiere que tengamos una representación potente en el Congreso. ¿Cuál es el óptimo? ¿Una lista, dos listas? Depende, porque el sistema proporcional, así como lo tenemos en este momento, la verdad es que premia la fragmentación.
más que la unidad. Ya, o sea, hay que... Es muy relativo. Usted tiene algunos distritos donde el óptimo es una lista, que son los distritos más binominales, porque tienen menos candidatos a diputados, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ya? Y otros distritos que premian mucho la fragmentación, que son los más grandes, por ejemplo, aquel donde salí yo electo, que es el 10, ¿no? Porque sacan 8 diputados, si no me equivoco. Entonces hay una mezcla. En algunos distritos una sola lista promete un resultado matemático mejor desde el punto de vista de las elecciones, y en otros es el sistema con más listas el que permite entonces mejores resultados. Ya, o sea, hay que sacar bien la cuenta, pero lo que está claro es que con Chile Vamos no va a ir en una lista parlamentaria. No, pero si Chile Vamos tiene su propia lógica política, Chile Vamos tiene sus propias tradiciones parlamentarias, y en ese sentido creo que uno también tiene que salir a recoger el premio y el castigo por la propia gestión política, a veces de manera definida, es decir, en un marco donde la gente pueda decir, bueno, esta gente hizo las cosas bien, los premios, o los hizo mal, los castigo y busco una alternativa. Y eso corre para todos, digamos. Y eso corre naturalmente para todos, es parte del principio democrático. De hecho, esta semana hubo debate al interior de las candidaturas de derecha por el tema de la pena de muerte y por el tema de la seguridad. Y sorprendió, mire, le quiero mostrar el video que usted mismo publicó esta semana, porque es más o menos sorprendente. Mire, escuche. Acá. ¿Le sorprendió la buena puntería? Usted pasó por la escuela militar, ahí aprendió a disparar, ¿no? Yo aprendí mucho antes. Mucho antes, ya. Yo crecí en el campo. Y si usted crece en el campo, normalmente uno tiene que aprender a disparar, no solamente por un tema de deportivo o algo así, sino que muchas veces se requiere. Se requiere por el mismo devenir de un campo ganadero, etcétera. Porque hay intentos de abigatez. No. Imagínese que un animal se quiebra una pierna. No tiene cómo aliviarlo. ¿Qué va a hacer? Sacrificarlo. Por ejemplo. Oiga, ¿qué es lo que quiso decir? O los conejos, que son un cacho. Cuando son plagas, sí. El cacho. ¿Qué quiso decir con este video? Lo que quise decir en su momento es que habían salido a retar a José Antonio por el video donde salía disparando. Sí. Yo saqué este video y dije, bueno, si van a retar a uno, reten a dos, mejor. Ya, eso fue una especie como de solidaridad con Kast. En la práctica. ¿Sí? Sí. ¿Pero qué habla del mensaje? ¿Que hay que armarse? El mensaje es que un ciudadano honesto tiene derecho a un arma. Tiene derecho a poder defenderse. Solo ciudadanos honestos no son el problema son los delincuentes armados. ¿Tiene derecho con las regulaciones que están en la ley? El tema es que hoy en día con las regulaciones que están en la ley se ha hecho bastante inviable el cumplimiento de la misma ley. El reglamento de la ley de control de armas que ha tirado este gobierno es absolutamente para tirarse las mechas, y el endurecimiento de las leyes de control de armas en Chile durante los últimos 20 años han hecho cada vez más restrictivo el acceso al arma legal para las personas. ¿Y eso no está bien? No. ¿Usted relajaría esas normas? Sin duda. ¿Por qué? ¿Por qué no está bien? Porque, nuevamente, no existe ninguna correlación entre la dureza de la legislación de control de armas o causalidad entre la dureza de la legislación de control de armas y la delincuencia. Si efectivamente el problema fuese la dureza de la ley de control de armas, ahora deberíamos tener menos delincuencia que hace 20 años atrás o 30 años atrás, cuando la situación era más relajada para los dueños legales. No es el caso. El ingreso de armas, el verdadero problema con la delincuencia se produce de la mano de dos factores. Uno, el ingreso de armas ilegales, muchas hechizas también en Chile, donde hay armerías que producen armas aquí. Y el segundo punto es que tú no metes preso a los delincuentes. Entonces, no importa qué es lo que tú hagas con los dueños legales de armas. Lo importante es lo que tú haces con los ilegales, con los delincuentes. Claro, sin duda eso es lo más importante. Y ahí la situación es simplemente desproporcionada. Y un punto más. Entonces, cuando tú dejas a la gente, y tenemos 20.000 carabineros menos de los que necesitamos por planta, no tiene nada que ver con lo que debimos haber aumentado más encima de la planta. Tú no le puedes decir a la gente, ¿sabes qué más lo voy a dejar a usted inerme porque no tengo carabineros suficientes, no tengo policía de investigaciones suficientes, laboratorios criminalísticos, control de frontera, y después decirle a la gente, ¿sabe qué más? Y para más remate, usted no va a tener un arma para defenderse en su casa. ¿Qué habría pasado con los dueños del molino Grolmus si no hubiesen estado armados? ¿Qué pasó con esta pareja, este lamentable acto que se sucedió en Granero,
ya hace un par de días atrás. Si hubiesen estado armados, quizás habrían tenido una oportunidad. O sea, aparentemente lo estaban, digamos. Los niveles, bueno, podrían haber tenido una mejor oportunidad, creo yo. Lo que pasa es que se lo digo porque el argumento clásico de la autoridad, avalando las restricciones que usted critica, es que dos cosas. Uno, que la tenencia de armas eventualmente eleva el riesgo de conflicto cuando enfrentado a un delincuente. Y dos, que muchas de esas armas terminan en manos de los delincuentes porque se las roban. Bueno, yo le decía una cosa, si el gobierno estuviese tan preocupado por el tema de las armas que llegan a manos de delincuentes, ¿por qué no controla la frontera o los puertos? Si el punto en esencia es que aquí entran containers enteros con armamento y municiones, incluso explosivos, y nadie lo chequea, tenemos 3 escáneres. Este gobierno no le interesa necesariamente que los delincuentes no tengan acceso a armamento legal. Lo que le interesa es que los ciudadanos honestos no tengan acceso a armamento. Y nosotros vemos lo que demora hoy día. Mire, la comuna de La Granja que yo represento, cuando yo empecé en mi periodo parlamentario, yo visité todas las comisarías de mi distrito y fui a ver qué estaba pasando. La comisaría de La Granja tenía un móvil para 90.000 habitantes circulando entonces al mismo tiempo. Uno para 90.000. Yo le pregunto, mire, si el Estado no quiere, ¿por qué no quiere? La señora Toá puede ponerse de cabeza, pero no quisieron poner más plata para carabineros, reclutar más carabineros, no lo hicieron. No de manera que hiciera una diferencia. ¿Ya? Si el Estado no quiere proteger a la gente, y la gente tiene el derecho a la vida, y tiene el derecho a la propiedad, consagrado en la Constitución, entonces usted no le puede negar a la gente honesta el derecho a tener también los medios para proteger su vida y propiedad. Cuando usted publicó ese video, puso una cosa en la que tiene razón, total, es que es perfectamente correcta, que es que la autodefensa no es lo mismo que la autotutela. ¿Cierto? La pregunta es si, cuando usted dice la gente tiene derecho a defenderse porque el Estado no la está defendiendo, si eso no es promover la autotutela. No, porque la autotutela significaría, por ejemplo, que a mí me asaltaron. Lo que hizo una señora que le habían robado, creo, el celular, ¿se acuerda? Ok, a mí me asaltaron, pasa la comisión del delito, yo voy a mi casa, busco un arma, salgo con el arma, ¿ya? Busco al delincuente y lo ejecuto. Ya, justicia por la propia mano, por decirlo así. Eso es autotutela. La autodefensa significa que yo, en mi espacio, es decir, ya sea mi vehículo o mi casa, a mí me atacan personas armadas. Y yo en ese momento, para repeler el ataque, hago uso de mi armamento. Esa es la autodefensa. La diferencia esencial radica en el momento y en la situación. Ahora, eso existe, la autodefensa existe en la legislación. Lo que no existe, porque según la autoridad es muy complicado, es la posibilidad, por ejemplo, de andar trayendo un arma adentro de un auto para defenderse eventualmente. Porque en 1990 usted tenía casi 40.000 permisos de porte de armas. En 1990. Hoy día tiene 0. O sea, en esa época usted podía tener un permiso, por ejemplo, gente que trabajaba en joyería, que estaba expuesta a asaltos, se entregaba un permiso de porte. ¿Y sabe qué es lo raro? Nosotros teníamos harto menos delincuencia y harto menos enfrentamientos armados en nuestras calles que ahora. Entonces, la correlación entre posesión de armas por parte de personas honestas y violencia no es tal. En Suiza, los ciudadanos suizos se llevan, después del servicio militar, su fusil de asalto a la casa. Lo tienen en su casa. Y la delincuencia, no hay correlato con la delincuencia. Entonces, Suecia, lo mismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con comprarse las patrañas de un gobierno que, por lo demás, cada vez que da una cifra en materia de armas... Ahora, técnicamente no es solo este gobierno, porque esta legislación se viene endureciendo. No lo pongo en duda, pero pongamos el gobierno, el anterior, de acuerdo, punto pacífico. Cada vez que dan una cifra es distinta. No tienen cifras consolidadas. Incluso cuando hablan de la cantidad de armamento que requisan, hablan de requisas. Uno piensa, entran en una casa donde hay delincuentes, les quitan el armamento. Estamos hablando de armamento que entrega a la gente, por ejemplo, los hijos de personas que tuvieron armas. Exacto. Y que fallecieron. Exacto. Entonces llega. Y el 80% tiene que ver con eso. ¿El 80%? El 80% de las supuestas requisas. Usted decía, cuando le pregunté por el video, usted dijo, José Antonio Cast había puesto un video, lo habían criticado. Bueno, critíquenos los dos. ¿Es una competencia por quién es más duro? No en este caso. Yo creo que es una competencia respecto de cuándo vamos a parar la hipocresía al frente. Porque si ustedes tienen un problema con este ciudadano disparando un arma legal
en un campo de tiro legal. Entonces, ¿por qué no le reclaman al Partido Comunista que no entrega sus arsenales hasta el día de hoy? ¿El Partido Comunista tiene arsenales? Sí, pues. Lautaro Carmona, en su momento el secretario, el Corbalán. El secretario general del Partido Comunista el año 92 o 93, en entrevista de ¿Qué pasa?, le preguntan, bueno, ¿cuándo van a entregar sus arsenales? Y él dice, los vamos a conservar por si las moscas. Posteriormente, en contactos entre Lautaro Carmona, la directiva del Partido Comunista, y la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se hacen mención en más de una ocasión de los arsenales que se le estarían ofreciendo a la FARC a cambio del entrenamiento de personal del Partido Comunista chileno allá. Ya, pero eso es súper grave lo que está diciendo. No, yo no, pero si puede haber pero si está en la es prensa. ilegal que haya un arsenal. Sí, pues. A eso me refiero. Es ilegal. Y por eso oficié también a la Dirección General de Movilización Nacional para preguntarle cuándo había entregado el Partido Comunista sus arsenales. Usted sabrá que entraron a través de Carrizal Bajo, lo que entró por Carrizal Bajo, solamente 2/3 se recuperó. Entonces hay un tercio que anda circulando. Pero no hay ninguna investigación judicial respecto de eso. O sea, digo, si fuera así... Bienvenidos a Chile. Usted dice que en el país Eso es Chile. ¿Por qué? Porque tenemos manga ancha con el Partido Comunista. Eso es Chile. Porque aquí en Chile se persigue, a veces se persigue por razones políticas y a veces no se persigue por razones políticas. O sea, y están ahí los correos. Usted dice que las autoridades de todos los gobiernos democráticos han hecho la vista gorda con esto. Todos. ¿Y esos arsenales existen? Esos arsenales, bueno, el Partido Comunista no los entregó a la Dirección General de Movilización, así que a menos que los hayan destruido o los hayan exportado, tendrían que existir. El Frente Manuel Rodríguez era el brazo armado del Partido Comunista. La pregunta que tiene que responder el Partido Comunista es, bueno, ¿qué pasó con su armamento? Alguno de ese armamento de repente aparece en Temucucuy, los M16. De vez en cuando aparece algo. Arma, sí. Entonces, ¿qué pasó con las casas de seguridad? ¿Qué pasó con los barretines? Una cosa que aparezca un rifle y otra cosa es que haya unos arsenales escondidos. Bueno, pero es que estamos hablando de lo que el propio secretario general del Partido Comunista reconoció en su entrevista en ese momento, que ellos estaban conservando los arsenales y literal, por si las moscas. Usted propuso, el año pasado, un proyecto para reponer la pena de muerte en la legislación en casos muy graves, y apoyó el debate sobre la pena de muerte que abrió Evelyn Matei después de lo de Graneros. ¿Qué delitos deberían condenarse con pena de muerte? Yo creo que, por ejemplo, la violación de menor con resultado de muerte debe ser condenada con pena de muerte. El secuestro con resultado de muerte debe ser penado con la pena de muerte. Creo que el sicariato debe ser condenado con la pena de muerte. Hay una serie de delitos. El sicariato en el sentido de que el ser asesino profesional, ¿me explico? El dedicarse al asesinato debe ser penado con la pena de muerte. Yo creo que hay ciertos delitos, y aquí más allá de lo que plantea el tema de la resocialización, ¿ya? Hay ciertos delitos donde las víctimas, no el Estado, las víctimas tienen derecho a exigir una pena que sea equivalente al daño sufrido. En el caso de violadores de derechos humanos que han violado los derechos humanos de manera sistemática y alevosa... ¿Como los jueces en Chile? No, me refiero más bien a los condenados por los jueces en Chile. Sí, pero es que usted tendría que revisarlo... O sea, un caso como Miguel Kasnov, por ejemplo, que tiene 600 años de condena. Usted sabe que nosotros tenemos que el Poder Judicial en Chile tiene los restos de cientos de detenidos desaparecidos hace más de 20 años en el Servicio Médico Legal, ¿no es cierto? Y que no los ha identificado. Ya, pero yo le hago la pregunta por la siguiente razón. Porque cuando usted tiene prueba, usted no la identifica y no la utiliza para cerrar casos a través de condenas o absoluciones. Usted no me venga después a contar, ¿ya?, que aquellas personas que están condenadas fueron condenadas conforme a derecho. Incluso el señor Krasnov, todo el mundo tiene derecho a un debido proceso y los tribunales en Chile no entregaron debido proceso. O sea, ¿Krasnov está mal condenado? No lo sé. ¿Usted lo sabe? O sea, tengo los fallos judiciales. Bueno, digamos, es que ese es el problema. O sea, digo, como sociedad tenemos los fallos judiciales. Ese es el problema. Si los fallos judiciales no se basan en la evidencia, como sería, por ejemplo, la identificación de los restos que se encuentran en el Servicio Médico Legal de detenidos desaparecidos que están ahí hace más de 20 años, si los fallos legales no se basan en la evidencia, parcialmente se basan en testimonios que pueden ser vistos de manera muy crítica, realizados 50 años después. Tengo ahí un conscripto que el año 73 tenía 17 años. Condujo un camión de un cuartel al otro, está ahora en Colina 1.
muriéndose de una enfermedad terminal. Efectivamente, hay casos Mire, distintos. yo le quiero preguntar una cosa. ¿Cómo debió el tribunal, en primer lugar, haber procesado ese concripto? 2, ¿lo debió haber procesado por la ley adulto, siendo que era menor de edad? 3, ¿no había ninguna exención de responsabilidad para ese concripto? Ya, usted dice que los tribunales Cuarto, dado que estamos hablando de detenidos desaparecidos y dado que habría empezado a prescribir el delito si efectivamente la persona que él condujo de un lugar a otro, comandado, ¿ya? Hubiese sido identificado como fallecido, ¿no era responsabilidad de los jueces identificar los restos de los detenidos desaparecidos? Y por último, ¿no son los jueces los verdaderos secuestradores de los detenidos desaparecidos que se encuentran en el servicio médico legal al no ordenar su identificación? Entonces los detenidos desaparecidos, o sea, hay muchos oficiales y suboficiales que están hoy en día procesados y condenados por el secuestro de detenidos desaparecidos que se encuentran en poder del Poder Judicial. Ya, hay dos posibilidades. ¿No le parece que la cosa es un poco tirada de las mechas? Pero es que si eso es así, si usted pone en duda todos los fallos judiciales en esos casos... No, yo no lo puse en duda. Lo hizo el propio Poder Judicial. Ya, pero en esta entrevista usted lo está poniendo en duda. Yo estoy simplemente contándoles lo que sucede. Bueno, ¿los pone en duda o no los pone en Sí, duda? lógico. Ya, los pone en duda. Si usted los pone en duda, lo que correspondería, si usted fuera presidente de la República, sería que indultara a toda esa gente porque estaría presa injustamente. Yo creo que el caso del 73 y el tema del 73 tiene que ser cerrado de manera definitiva. Sí. ¿Cómo se cierra de manera Yo definitiva? creo que si este país fuese un país decente, haría una ley de amnistía. Si la clase política fuese una clase política decente, haría una ley de amnistía. Si usted fuera presidente, usted es presidente y tiene la facultad de Yo indultar. voy a indultar a los uniformados que han sido condenados en razón de cumplir su deber el 1810. Y sin duda que voy a revisar todos los casos para atrás respecto de la forma y de los procesos que se llevaron. Y si no hay, y las presunciones de derecho en materia penal van a ser razón para indultar. Las presunciones de derecho en materia penal. Exactamente. Si usted presumió de derecho la culpabilidad de una persona, si un juez presumió de derecho la culpabilidad de personas. Usted va a indultar. Sí. En el caso de... Usted tiene que probar ya los que estamos, delitos. en el caso de Krasnov o de Marcelo Morenbrito o de... Incluso si Manuel Contreras hubiera estado vivo, usted lo habría indultado porque son culpables de Sí. varios casos. ¿Y le puedo hacer una desaparecidos, pregunta? ¿Por qué solamente ellos? El terrorismo es una violación de derechos humanos. De hecho, el terrorismo es un delito de lesa humanidad. Sin embargo, nosotros tenemos miles de indultados y amnistiados que cometieron también delitos atroces. Entre otros, el señor Guillermo Tellier. Por otro lado, ¿usted se acuerda cuando llegó Erich Honecker a Chile? Claro. ¿Ok? A Erich Honecker se le recibió en Chile, entre otras cosas, por razones humanitarias y también porque Alemania quería cerrar su capítulo de lo que había sido la división este-oeste. Aquí todo el mundo hubo críticas sin duda, pero dijeron ya, ok, el caballero viene, está enfermo de cáncer, tenía 76 o 77 años, que venga a Chile a morir. Vivió un año, tres meses aquí y su señora, que cometió violaciones de derechos humanos de manera sistemática, también vivió acá sin mayores problemas. ¿Por qué le aplicamos nosotros ciertas normas humanitarias a cierta gente, pero a otros no? Hay que tener una misma vara para medir. Digamos. Bueno, la pregunta que usted tiene que responderme es ¿qué permiso? A ver, dos cosas. Uno, ¿qué peligro para la sociedad significan los uniformados que están ahora presos? Y dos, ¿cómo quiere usted recuperar el control? Porque esto es parte de la política de seguridad, no se equivoquen. El solucionar este problema es parte de la política de seguridad que nosotros estamos comprometiendo. ¿Cómo vamos a solucionar el tema, la inseguridad que tienen entonces los ciudadanos, o sea, los uniformados, sí, respecto de fiscalía, tribunal, la persecución política, como por ejemplo la fiscal Chong, ¿ya? Si nosotros no solucionamos el tema anterior también? Ya, o sea, es parte, si nos cerramos, es parte de la habilitación que tiene que tener la fuerza de seguridad. Mire, en algún momento a los uniformados les tiene que quedar claro lo siguiente, que no van a ser perseguidos por razones políticas. Que sí, si cometen delito va a haber persecución penal, pero que si actúan en el marco legal correspondiente y actual, porque no en el futuro, no van a tener problemas judiciales. No los van a perseguir. Porque si no hacemos eso, Carabineros no va a mover un dedo, Investigaciones no va a mover un dedo, las Fuerzas Armadas no van a mover un dedo. Ya, una última cosa, que se nos va el tiempo. Usted hace un tiempo puso un umbral de 20% para perseverar en una candidatura presidencial. Entre 15 y 20. Entre 15 y 20. ¿Lo está cumpliendo? Sí. O sea, va a llegar a noviembre al menos. Parece.
¿Todavía no está definido? No, sí, las cifras están ahí, así que sí. Pero ¿cuál es el deadline, digamos? Bueno, las inscripciones son siempre los deadlines, ¿no? Ah, ya. Pero O sea, tenemos hasta agosto para... así como va la situación en este momento, efectivamente, estamos corriendo en primera vuelta y quienes apuestan en Chirivamos o en otras formaciones políticas a que bajemos nuestra candidatura, créanme, yo siempre cumplo con mi palabra. No la va a bajar. A menos que tenga menos de 15. El diputado